Las nieblas de Avalon, Libro 2, La Reina Suprema, de Marion Zimmer Bradley. Capítulo 3. Un día, recién comenzada la primavera, al año siguiente de la coronación de Arturo, la dama Igraine se hallaba en el claustro, inclinada sobre un mantel de lino fino que estaba bordado para el altar. Toda su vida le había gustado hacer labores delicadas, más cuando era una chiquilla, y después, ya desposada con Gorlois, la habían tenido ocupada, como a todas las mujeres, tejiendo, hilando y cosiendo prendas para la familia. Siendo la reina de Uther, con gran cantidad de sirvientes, pudo dedicarse a hacer finos bordados, ondulanos festones y cordoncillos de seda. Ahí, en el monasterio, entregaba sus habilidades a un buen servicio. De no haberlas tenido, pensó, su labor sería como la de tantas otras monjas, tejer los sencillos y oscuros trajes de lana que todas, incluida ella misma, llevaban, o los suaves, aunque aburridos, linos blancos para las tocas y los paños del altar. Solo 2 o 3 hermanas podían tejer sedas o hacer finos bordados, e Igraine era la más hábil de todas. Estaba ligeramente preocupada. De nuevo, al sentarse ante el bastidor aquella mañana, creyó oír el grito y se volvió antes de que su voluntad la contuviera. Le parecía como si Morgana estuviese gritando «¡Madre!», con entonación agónica y desesperada, pero el claustro se encontraba silencioso y vacío a su alrededor, y al cabo de un momento, Igraine se persignó y volvió a concentrarse en su labor. Aún así, con resolución descartó la tentación. Mucho tiempo atrás había renunciado a la visión, considerándola obra del demonio. No quería mezclarse en brujerías. No pensaba que Vivian fuese mala en sí. Mas los viejos dioses de Avalon estaban ciertamente aliados con el maligno, o no podrían perseverar en su fuerza sobre una tierra cristiana, y había entregado a su hija a esos viejos dioses. A finales del verano anterior, Vivian le había enviado un mensaje que decía: «Si Morgana está contigo, dile que todo va bien». Atribulada, le envió su respuesta, informándola de que no la había visto desde la coronación de Arturo y que hasta entonces había creído que estaba a salvo en Avalon. La madre superiora del convento se escandalizó ante el hecho de que un mensajero de Avalon preguntara por una de sus damas, aun cuando Igraine le explicó que portaba un mensaje de su hermana. La dama seguía disgustada y dijo con firmeza que no habría ningún intercambio, ni siquiera de mensajeros, con un lugar tan impío. Igraine entonces se sintió profundamente desasosegada. Si Morgana había dejado Avalon, debía ser a causa de una disputa con Vivian. Era insólito que una juramentada sacerdotisa del mayor rango abandonase la isla de no ser en aras de los asuntos de Avalon. El que Morgana se hubiese marchado sin que la señora lo supiera y lo consintiera era algo sin precedentes que le helaba la sangre. ¿A dónde podría haber ido? ¿Se habría fugado con algún amante, llevando una vida disipada sin atenerse a las normas de Avalon ni de la iglesia? ¿Se habría ido con Morgause? ¿Yacía muerta en alguna parte? No obstante, aunque rezaba continuamente por su hija, Igraine rehusó la tentación constante de utilizar la visión. Empero,
Le parecía que Morgana había estado próxima a ella durante gran parte del invierno, no la pálida y sombría sacerdotisa a quien viera en la entronización, sino la misma que fue el único consuelo en aquellos desesperados y solitarios años de Cornwall, de una muchacha que era esposa y madre, la pequeña Morgana, con su atavío y cintas de color azafrán, una chiquilla solemne, de negros ojos que resaltaban contra el color de su atuendo. Morgana, con su hermano pequeño en los brazos, sus 2 hijos durmiendo con las cabecitas, una dorada y otra oscura, sobre la almohada. Con cuánta frecuencia había rechazado a Morgana a causa de su amado Uther, tras haberle dado un hijo y heredero para el reino. Morgana no era feliz en la corte de Uther, ni había amado a este mucho. Y por este motivo, así como por las súplicas de Vivian, por lo que la había dejado marchar para ser educada en Avalon. Solo ahora se sentía culpable. No se había precipitado al dejar partir a su hija para poder pensar exclusivamente en Uther y en su hijo. Contra su voluntad, un viejo dicho de Avalon resonó en su mente. La diosa no derrama sus presentes sobre quienes los rechazan. Al enviar lejos a sus hijos, uno para ser adoptado, por su propia seguridad, se recordó, acordándose de Arturo cuando cayó blanco como la muerte del semental, y la otra a Avalon. Al enviarlos lejos, ¿había esparcido la semilla de la desgracia? ¿Se negó la diosa a concederle otro hijo porque ella estuvo pronta a dejar partir al primero? Había discutido todo esto con su confesor más de una vez, y éste la había tranquilizando, diciéndole que había sido un acierto enviar lejos a Arturo. Todo muchacho debe irse antes o después, mas, le indicó reiteradas veces, no deberíais haber enviado a Morgana a Avalon. Si la niña era infeliz en la corte de Uther, debería haber sido enviada a algún convento para instruirse. Consideró, después de enterarse de que Morgana no se hallaba en Avalon, que debía mandar un mensajero a la corte del rey Lot para descubrir si estaba ahí. Pero entonces llegó el invierno con gran crudeza y cada día llevaba en sí una nueva batalla contra el frío. Los sabañones y una atroz humedad que se extendía por todas partes. Incluso las hermanas comenzaron a pasar hambre a mitad del invierno, ya que compartieron cuantos alimentos tenían con mendigos y campesinos. En una ocasión, en los duros días del invierno, creyó oír la voz de Morgana, gritándole angustiada: ¡Madre! Rindiéndose. Morgana, sola y aterrorizada, ¿estará muriéndose? ¿Dónde? ¡Oh, diosa! ¿Dónde? Sus dedos asieron con fuerza la cruz que pendía de su cinturón, como el de todas las hermanas del convento. Señor Jesús, cuida de ella y guárdala. María, Madre Divina, aunque sea una pecadora y una hechicera, ten compasión de ella. Jesús, tú que tuviste compasión de la prostituta Magdalena, que era peor que ella. Turbada, se apercibió de que una lágrima había caído sobre la fina labor que estaba haciendo. Podía manchar su trabajo. Se enjugó los ojos con el velo de lino y apartó el vestidor del bordado, entrecerrando los ojos para ver mejor. Se estaba haciendo vieja. La vista se le nublaba un poco de vez en cuando, o eran las lágrimas las que nublaban su vista.
Volvió a inclinarse con resolución sobre el bordado, mas el rostro de Morgana parecía estar otra vez ante ella, y pudo oír en su imaginación aquel desesperado grito, como si a Morgana le estuviesen arrancando el alma del cuerpo. También ella había gritado así a la madre, a quien apenas podía recordar cuando nació Morgana. ¿Llaman a voces todas las mujeres a sus madres cuando están de parto? El terror la sobrecogió. Morgana dando a luz en aquel terrible invierno en alguna parte. Morgause se chanceó en la coronación de Arturo, diciendo que Morgana era tan remilgada con los alimentos como una mujer encinta. Contra su voluntad, y Grain se descubrió contando con los dedos. Si aquello era cierto, debería haber tenido un hijo a finales del invierno. Y ahora, incluso en la plácida primavera, le parecía volver a escuchar aquel grito. Anheló ir en busca de su hija, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Unos pasos sonaron a sus espaldas y una tos de aviso. Una de las jóvenes que se estaban educando en el monasterio le anunció: «Señora, unos visitantes os aguardan en la habitación exterior. Entre ellos hay un eclesiástico, el arzobispo en persona». Y Grain dejó a un lado el bordado. Después de todo, no lo había manchado. Todas las lágrimas que derraman las mujeres no dejan marca alguna en el mundo, pensó con amargura. ¿Por qué el arzobispo de entre todos sus feligreses desea verme precisamente a mí? No me lo ha dicho, señora, y no creo que tampoco se lo haya dicho a la Madre Superiora, repuso la muchacha, que no perdía la ocasión de cotillear un rato. Mas, ¿no mandasteis presentes a aquella iglesia cuando el Rey Supremo fue coronado? Y Grain lo había hecho, pero no creía que el arzobispo se desplazara para hablarle de pasadas caridades. Quizás deseaba algo más. Los clérigos no suelen ser codiciosos para sí mismos, aunque todos, especialmente los que ofician en iglesias ricas, procuran oro y plata para sus altares. ¿Quiénes son los demás?, inquirió, sabiendo que la joven estaba ansiosa por hablar. Señora, no lo sé, pero me he enterado de que la Madre Superiora querería prohibirle la entrada a uno de ellos, porque abrió mucho los ojos. Es un brujo y un hechicero, según dicen, y un druida. Y Grain se puso de pie. Es Merlín de Bretaña, mi padre, y no es un hechicero pequeña, sino un hombre culto adentrado en las artes de la sabiduría. Incluso los padres de la iglesia reconocen que los druidas son hombres buenos y nobles, que rinden culto en armonía con ellos, ya que aceptan que Dios está en todas partes y a Cristo como uno de los muchos profetas de Dios. La muchachita hizo una reverencia, por corrección, cuando Grain se apartó de la labor de bordado y se colocó el velo sobre el rostro. Al penetrar en la estancia donde aguardaban, no solo vio a Merlín y a un extraño hombre austero con el oscuro atavío que los eclesiásticos empezaban a utilizar para distinguirse de los seculares, sino a un tercero al que apenas reconoció hasta que se volvió para mirarla. Por un instante fue como si contemplase el semblante de Uther. «¡Gwydion!», exclamó, y después, rectificando de inmediato: «Arturo, perdóname, olvidé tu verdadero nombre». Se habría arrodillado ante el Rey Supremo, mas se adelantó rápidamente y se lo impidió.
Madre, no os arrodilléis jamás ante mí. Yo lo prohíbo. Esta es mi madre, la reina de Uther, dijo Arturo, y el arzobispo estiró los labios en lo que Igraine supuso pretendía ser una sonrisa. Pero ahora cuenta con un honor más grande que el de la realeza, el de estar desposada con Cristo, dijo. Difícilmente desposada, pensó Igraine, solo una viuda que se ha refugiado en su casa. Mas permaneció en silencio e inclinó la cabeza. Arturo anunció: Señora, este es Patricius, arzobispo de la isla de los sacerdotes, ahora denominada Glastonbury, que acaba de llegar. Sí, por voluntad de Dios, dijo el arzobispo, habiendo últimamente expulsado a todos los malignos de Irlanda. Vengo ahora a arrojarlos de todas las tierras cristianas. He encontrado en Glastonbury un grupo de clérigos corruptos que toleran entre ellos incluso el culto común de los druidas, ante lo cual nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz, habría derramado lágrimas de sangre. Taliesin, Merlín, alegó con voz suave: ¿por qué ibais a ser más riguroso que el mismo Cristo, hermano, cuando él, me parece recordar, fue muy censurado por relacionarse con proscritos, pecadores e incluso con recaudadores de tributos y con rameras como Magdalena, cuando habrían querido que fuera un nazareno como Juan el Bautista, y al final, agonizando en la cruz entre dos ladrones, le prometió al que se había arrepentido que aquella misma noche se reuniría con él en el paraíso. ¿No es así? Pienso que demasiada gente lee las divinas escrituras y cae en errores como ese, dijo Patricius con severidad. Aquellos que resumen de haber aprendido, aprenderán, confió, a escuchar a los sacerdotes para recibir interpretaciones verdaderas. Merlín sonrió afablemente. No puedo unirme a vos en tal deseo, hermano. Me he consagrado a la creencia de que es voluntad de Dios que todos los hombres han de esforzarse por encontrar la sabiduría en su interior, sin esperar que le venga de algún otro. Los bebés, tal vez, deban recibir la comida masticada por el ama de cría, mas los hombres pueden comer y beber la sabiduría por sí mismos. Vamos, vamos, los interrumpió Arturo, sonriendo. No quiero controversias entre mis dos consejeros más queridos. La sabiduría de Lord Merlín me es indispensable. Él me llevó al trono. Señor, repuso el arzobispo, Dios os llevó hasta él. Con la ayuda de Merlín, dijo Arturo, y le juré que atendería siempre sus consejos. ¿Queréis que cometa perjurio, padre Patricius? Pronunció el nombre con el acento de la región del norte, tierra en la cual fue educado. Vamos, madre, sentaos y hablemos. Primero déjame pedir vino para refrescaros después de tan larga cabalgada. Os lo agradezco, madre, y si os place, mandad un poco también a Kai y a Uwain, que han venido con nosotros. No me habrían dejado partir sin escolta. Insistieron en hacerme el servicio de chambelanes y caballerizos, como si yo no pudiera levantar una mano por mí mismo. Puedo guardarme tan bien como cualquier soldado, con tan solo la ayuda de 1 o 2 caballerizos, mas no me habrían permitido. Tus caballeros tendrán lo mejor, afirmó Igraine,
y salió a dar órdenes para que sirvieran comida y vino a los visitantes y a su comitiva. Llevaron el vino para los invitados e Igraine lo escanció. —¿Cómo te va, hijo mío? —le preguntó, mirándolo superficialmente. Daba la impresión de ser 10 años más viejo que el muchacho de ligera complexión que fuera coronado el pasado verano. Había crecido más de medio palmo y tenía los hombros más anchos. Mostraba una roja cicatriz en la cara que comenzaba a aclararse. Dios sea loado. Bueno, ningún guerrero escapa a 1 o 2 heridas. Como veis, madre, he estado luchando y Dios ha sido misericordioso, dijo. Vengo ahora en misión pacífica, pero ¿cómo os encontráis aquí? Ella sonrió. Oh, aquí no ocurre nada, respondió. Mas me han llegado noticias de Avalon. Morgana ha abandonado la isla. ¿Se halla en tu corte? Él negó con la cabeza. No, madre, en realidad no tengo una corte que merezca tal nombre, repuso. Kai guarda mi castillo. He de obligarle a hacerlo. Preferiría venir conmigo a la batalla, pero le insté a quedarse y mantener mi casa en orden y a salvo. 2 o 3 caballeros de mi padre, demasiado viejos para cabalgar, permanecen allí con sus mujeres e hijos más pequeños. Morgana está en la corte de Lot. Me lo dijo Uwain cuando su hermano, el joven Agriabrien, llegó hasta el sur para pelear con mis ejércitos. Según él, Morgana fue para asistir a su madre. Solo la ha visto 1 vez o 2, pero se encuentra bien y de buen ánimo. Tañe el arpa para Morgaus y guarda las llaves de su aparador de especias. Deduzco que Agriabrien está encantado con ella. Una expresión de dolor atravesó su cara e Igraine se preguntó el por qué, aunque nada dijo. Demos gracias a Dios de que Morgana esté a salvo y en familia. He estado muy inquieta por ella. No era aquel el momento, ciertamente, no con el sacerdote presente, de preguntar si Morgana había dado a luz un hijo. ¿Cuándo llegó al sur Agriabrien? ¿Fue a principios del otoño? ¿No, Lord Merlin? Creo que sí. Entonces, Agriabrien no tendría noticias que le interesaban. Ella misma había visto a Morgana sin adivinar nada. Si en realidad le sucedía lo que ella pensaba, y no era todo un producto de su imaginación. Bien, madre, hemos venido a hablar de asuntos de mujeres. Parece ser que debo casarme. Por ahora, el único heredero con que cuento es Wayne. No me gusta esta situación, dijo Igraine. Lot ha estado aguardando durante todos estos años. Siento miedo de que su hijo esté tras de ti. Los ojos de Arturo llamearon de furia. Ni siquiera vos debéis hablar así de mi primo Wayne, madre. Es uno de mis caballeros juramentados y le quiero como al hermano que nunca tuve, incluso tanto como a Lancelot. De desear Wayne mi trono, solo hubiera tenido que descuidar la vigilancia durante 5 minutos y me habrían partido el cuello. Algo más grave que este corte en la cara. Y Wayne sería rey supremo. Le confiaría mi vida y mi honor. Igraine quedó sorprendida ante su vehemencia. Entonces, me alegro de que cuentes con un partidario tan leal y digno de confianza, hijo mío, añadió, con una cáustica sonrisa. Ciertamente debe apenar mucho a Lot el que sus hijos te quieran tan bien. No sé lo que he hecho para que me aprecien tanto, pero lo hacen, y lo considero una bendición. Sí, dijo Taliesin. Uwain te será adicto y leal hasta la muerte, Arturo,
y aún más allá de esta si es voluntad de Dios. El arzobispo intervino con austeridad. El hombre no debe presumir de conocer los designios de Dios. Taliesin le ignoró y dijo: es aún más de confianza que Lancelot, Arturo, aunque me aflija mencionarlo. Arturo sonrió e Igraine pensó, mientras su corazón se oprimía, que tenía todo el encanto de Uther y que, por tanto, también él podía inspirar gran lealtad a sus seguidores. ¿Cómo se parece a su padre? Vamos, dijo Arturo, ¿habré de reprenderos a vos también, Lord Merlin, si habláis así de mi mejor amigo? También a Lancelot le confiaría mi vida y mi honor. Merlín repuso suspirando: oh, sí, podéis confiarle vuestra vida, estoy seguro, mas no tanto en lo que respecta a la otra cuestión, aunque es cierto que os ama y protegería vuestra vida con la suya. En verdad, dijo Patricius, Wayne es un buen cristiano, pero no estoy tan seguro respecto a Lancelot. Llegará un momento, confío, en el que toda esa gente que se llama a sí misma cristiana sin serlo pueda verse descubierta. Quien quiera que no acepte la autoridad de la Santa Iglesia sobre la interpretación de la voluntad de Dios está contra ella. Cristo dijo: quien no está conmigo está contra mí. Sobre toda Bretaña existen personas que casi podrían considerarse paganas. En Tara me enfrenté a ellas cuando encendí los fuegos de Pascua de Resurrección en sus colinas, y el rey de los druidas no pudo evitarlo. Incluso en la reverenciada isla de Glastonbury, donde el santificado José de Arimatea dejó sus huellas, encontré a los clérigos venerando un manantial sagrado. Eso es superstición. Lo cerraré, aunque tenga que apelar al mismo obispo de Roma. Arturo sonrió y dijo: no puedo imaginar que el obispo de Roma tenga la más mínima idea de cuanto ocurre en Bretaña. Taliesin comentó cortésmente: Padre Patricius, haréis un mal servicio al pueblo de esta tierra si cerráis el manantial sagrado. Es un don de Dios. Es parte del culto pagano. Los ojos del arzobispo fulguraron con el austero fuego del fanatismo. Proviene de Dios, insistió el druida, porque no hay nada en el universo que no provenga de Dios, y el pueblo sencillo necesita signos y símbolos sencillos. ¿Cómo puede ser maligno que adoren a Dios en aguas que son fruto de su magnanimidad? Dios no puede ser adorado mediante símbolos realizados por el hombre. En eso estamos totalmente de acuerdo, hermano, dijo Merlín, porque una parte de la sabiduría druida descansa en la afirmación de que Dios, que está detrás de todo, no puede ser loado en ninguna morada de factura humana, sino tan solo bajo el cielo. Pero vosotros construís iglesias y las engalanáis con oro y plata. ¿Dónde se halla, por tanto, la maldad de beber de las sagradas corrientes que Dios creó y bendijo con dones de visión y curación? Es el maligno quien nos otorga conocimientos sobre cosas semejantes, repuso Patricius desafiante, y Merlín rió. Ah, mas Dios da lugar a dudas como también el diablo, y al final de los tiempos todos irán a él y obedecerán sus designios. Arturo les interrumpió antes de que Patricius pudiera replicar. Bondadosos padres,
No hemos venido hasta aquí a discutir sobre teología. Es cierto, dijo Igraine, aliviada. Estamos hablando de Uwain y del otro hijo de Morgause. Se llama Agabriem, ¿verdad? Y de tu matrimonio. Lástima, adujo Arturo, que dado que los hijos de Lot me quieren bien y no lo pongo en duda, está ansioso de tener en su linaje al heredero del Rey Supremo, Morgause no tenga una hija, de forma que yo pudiera ser su yerno y su nieto mi heredero. Eso estaría bien, dijo Taliesin, porque ambos sois de la estirpe real de Avalon. Patricius frunció el ceño. ¿No es Morgause hermana de vuestra madre, mi señor Arturo? Las nupcias con su hija serían solo un poco menos inconvenientes que contraerlas con vuestra propia hermana. Arturo pareció inquietarse. Estoy de acuerdo, dijo Igraine. Aunque Morgause tuviese una hija, no sería apropiado pensar en ella. Arturo repuso. Me resultaría fácil tomar afecto a una hermana de Uwain. La idea de desposarme con una extraña no me complace, y supongo que a la mujer elegida tampoco le complacerá. Eso le sucede a todas las mujeres, dijo Igraine, y se sorprendió al escucharse. ¿Sentía todavía amargura por lo que ocurrió tanto tiempo atrás? Los matrimonios deben ser decididos por quienes son más sabios de lo que una doncella puede ser. Arturo suspiró. El rey Leodengrance me ha ofrecido a su hija, anunció. No recuerdo su nombre. Y también me ha ofrecido, como dote, a 100 de sus mejores hombres, todos armados. Y, oíd esto, madre, cada uno con un magnífico caballo de los que él cría, y que Lancelot podría adiestrar. Uno de los secretos de los Césares era que sus mejores ejércitos luchaban a caballo. Aparte de ellos, en Bretaña únicamente los escitas han utilizado caballos y solo para trasladar suministros, y a veces para enviar mensajes. De tener 400 hombres que pudieran luchar a caballo. Bueno, madre, podría devolver a los sajones a sus costas aullando como sus propios perros. Igraine rió. Eso difícilmente puede parecer un motivo para casarse, hijo mío. A los caballos se les puede comprar y a los hombres contratar. Pero, repuso Arturo, Leodengrance no piensa vender de modo alguno. Creo que tiene en mente que, a cambio de su dote, y sin duda es una regia dote, pretende quedar atado por lazos regios con el Rey Supremo. No es que sea el único, pero ha ofrecido más de cuanto podría ofrecerme ningún otro. No me complace enviar a un vulgar mensajero para comunicarle al rey que he decidido desposarme con su hija, de forma que él tenga que enviada a mi corte como si fuera un paquete. ¿Iréis para darle mi respuesta al rey y escoltarla hasta mi corte? Eso es lo que deseaba pediros. Igraine comenzó a mostrar su acuerdo, luego recordó que había hecho votos en aquel lugar. ¿No podéis enviar a alguno de vuestros hombres de confianza, a Lancelot o a Uwain? Uwain es un mujeriego. No estoy seguro de desear que acompañe a mi prometida, dijo Arturo, riendo. Dejemos que sea Lancelot. Merlín repuso sombrío. Igraine, presiento que deberías ir. ¿Por qué, abuelo? Inquirió Arturo. ¿Tiene Lancelot tales encantos que teméis que mi prometida se enamore de él? Taliesin suspiró, e Igraine intervino de inmediato. Iré, si me da licencia la abadesa de este lugar. La Madre Superiora, pensó,
No podía negarse a dejarla que se ocupara de las nupcias de su hijo, y se apercibió de que, a pesar de que hacía años desde que había dejado de ser reina, no le era fácil sentarse pasivamente a esperar que las olas de los grandes acontecimientos movieran la tierra. ¿Acaso era ese el sino de todas las mujeres? Pero ella lo evitaría en la medida de sus fuerzas.